Muy buenos días a todos y todas. Buenos días. Como siempre me da mucho gusto, sobre todo, ver que hay muchos hombres en las conferencias o los talleres, y los felicito porque quiere decir que quieren hacer algo por ir cada vez aprendiendo cosas nuevas. A las mujeres también las felicito, pero en general siempre las mujeres somos las que más participamos en este tipo de eventos. Entonces, pues me da mucho gusto. Le voy a pedir a las mujeres que les demos un aplauso a los hombres por estar aquí. Las mujeres que están aquí no están aquí sus maridos, ¿verdad? O sus parejas. Y con toda seguridad que les gustaría que estuvieran, ¿no? Porque es una manera de decir, pues hay que trabajar los dos en lo mismo. Porque bueno, pues la comunicación, como decíamos la vez pasada, en la pareja es lo más importante para que una pareja funcione. Y bueno, pues eso, lo que vimos la vez pasada es como el terreno que necesitamos para que la comunicación en la familia funcione. La familia es un sistema. En la teoría de sistemas, que es en lo que yo trabajo mucho, pues una pareja es un sistema, una empresa es un sistema y una familia es un sistema. Y la teoría de sistemas, que sale de los sistemas de cómputo, de ahí surge, dice que si nosotros movemos el elemento preciso del sistema, todo el sistema cambia. Entonces, bueno, el chiste es que nosotros descubramos mediante ensayo y error cuál es esa piececita del sistema que necesitamos mover para que las cosas funcionen. Entonces, bueno, una familia es un sistema y la pareja son los arquitectos de la familia. Cada uno de ustedes, si está en pareja o no está en pareja, porque incluso cuando las parejas se separan, de todas maneras necesitan seguirse comunicando y de todas maneras necesitan seguir trabajando porque siguen siendo parte del sistema. La pareja tiene tres partes, una que es yo, una que es tú y otra que somos nosotros. Y lo voy a decir en dos sentidos diferentes. Una, en que se forma una pareja de un hombre, una mujer y una tercera entidad que es la pareja misma. Ese es en un sentido. Y en ese sentido, yo siempre les digo a las parejas, esto que se forma, que es el nosotros, que es una tercera entidad, hay que cuidarlo más que nada, así como cuidamos a un bebé, que tenemos todo el cuidado para que esté bien atendido, para que tenga lo que necesita, que esté bien nutrido, que no tenga frío, cambiarlo, todo eso. Así cuando nosotros tenemos una pareja, esa tercera entidad que se forma, así la deberíamos cuidar, como si fuera lo más precioso que tenemos, como cuando tenemos un bebé. Esa es la primera manera en que es tú, yo y nosotros. Y la segunda manera es tú, yo y la familia que hemos formado. Entonces, esa familia que hemos formado también hay que cuidarla como cuidamos lo más precioso de nosotros. Entonces, hay diferentes maneras como nosotros podemos abordar este tema de la comunicación. Entonces, pues yo he decidido como plantear todo lo que se presenta en una familia y después vamos a hablar de cómo poder trabajar la comunicación en eso que se presenta en las familias, ¿ok? Entonces, todos tenemos un mapa de cómo es nuestra familia. No todas, las familias pues están compuestas por papá, mamá y los hijos, pero a veces abarcan mucho más. ¿Por qué? Porque intervienen nuestros papás, intervienen hermanos, tíos,
O sea, dependiendo de cada familia, vamos a ver cómo es el mapa de esa familia. A veces puede ser muy engañoso que nada más son papá, mamá e hijos, pero no. Y en México, sobre todo, se da que las familias, como las familias son grandes y las familias interactúan mucho, pues entonces la familia que convive es mucho más grande que papá, mamá e hijos. Entonces, hay familias funcionales y familias disfuncionales. ¿Qué hace una familia funcional? Pues que las cosas en la familia se platican, las personas expresan afecto, las familias resuelven positivamente los problemas o las situaciones que se dan. Y las familias disfuncionales, o sea, en las familias, en todas hay problemas y situaciones, no hay ninguna que no. Pero depende de cómo se resuelvan, es que somos funcionales o no somos funcionales. Las familias en donde se ignora lo que pasa y nunca se habla, y aquí como que nada pasó, y suceden un montón de cosas en donde las personas no se sienten a gusto estando ahí. Casi quieren salir corriendo, porque no pueden resolver, o sea, no resuelven nada y las personas tienen conductas que son extrañas, por así decirlo, pero que ya se volvieron muy familiares dentro de la familia. Entonces, hay personas, todos conocemos personas que no funcionan. ¿Todos conocemos a alguien así? Que ni en el trabajo funcionan, en su vida personal no funcionan, en la pareja no funcionan, como papás no funcionan. Conocemos todos a alguien así, ¿no? Que decimos, qué raro o qué raro. Es porque no funciona, o sea, no sabe cómo funcionar porque no le enseñaron. ¿Por qué? Porque los papás somos los primeros maestros de nuestros hijos. Siempre vamos a ser los primeros papás. Después los niños van a la escuela y todo eso. Pero en un inicio, los papás somos los maestros y lo vamos a hacer toda la vida. Y aunque no queramos, vamos a aprender de ellos. Y vamos a acabar haciendo las cosas súper parecidas a cómo nos enseñaron. Porque no tenemos otra manera de aprender. Si nuestros papás fueron muy cariñosos, nosotros vamos a aprender a eso. Si nuestros papás fueron secos y distantes, nosotros vamos a aprender eso y nos va a costar trabajo expresar afecto. Si nuestros papás platicaban mucho, nosotros vamos a saber cómo platicar. Si nuestros papás resolvían de una manera los problemas, nosotros vamos a resolverlos de esa manera. Si nuestros papás se gritaban, nosotros vamos a aprender que esa es la forma de relacionarnos como pareja. O sea, todo lo que hayamos vivido o que en nuestras familias, esos fueron nuestros aprendizajes. Y claro que más adelante, ya estando adultos, podemos desaprender o aprender formas nuevas. Pero en un inicio, así fue como aprendimos. Entonces, lo que nosotros aprendimos, lo vamos a repetir con nuestros hijos, inevitablemente. O sea, es algo que es normal, porque nosotros eso vimos que era lo normal. Yo me acuerdo cuando yo era chica que yo pensaba que todas las familias eran como la mía, todas. Decía, pues hay una manera en cómo las familias son. Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, en mi casa yo no escuchaba que mis papás criticaran. Entonces yo decía, pues así son las personas. Cuando llegaba yo a otra casa y oía que criticaban, yo decía, qué extraño, ¿no? Qué conducta tan extraña. Pero es porque todas las familias tienen maneras como se relacionan, cómo son y cómo establecen patrones. Entonces, tenemos que tener mucho ojo con qué es lo que nosotros estamos transmitiendo a nuestros hijos. La familia es la escuela para ser personas. Entonces, en esa escuela para ser personas necesitamos preguntarnos, ¿cómo quiero que sea mi hijo o mi hija? ¿Cómo quiero que sea? ¿Qué clase de ser humano deseo que sea? ¿Cómo lo voy a lograr?
¿Qué quiero enseñar a mis hijos sobre ellos mismos? ¿Qué les quiero enseñar? ¿Qué quiero enseñarles sobre los otros? ¿Qué quiero enseñarles sobre el mundo? Sobre Dios. ¿Qué quiero enseñar? Fíjense que si no nos hacemos esas preguntas, vamos avanzando conforme los hijos van llegando y luego van creciendo, y si nosotros no nos hacemos esas preguntas, pues ahí vamos nada más como podemos, que vayan saliendo. Pero si esas son preguntas fundamentales que nos tenemos que hacer, ¿por qué? Porque eso es lo que va a dar como resultado qué clase de personas van a ser. Y para eso yo tengo que haberme contestado eso antes. Y me tengo que poner de acuerdo con mi pareja para que esto lo hagamos de la misma forma. No importa si estamos juntos o si estamos separados. Tendríamos que ver en la misma dirección. Si no, ¿qué sucede con los niños? O con los hijos, no nada más niños. ¿Quién tiene hijos chiquitos? Muy mal. ¿Quién tiene hijos de 10 años? 10, 12. ¿Y quién tiene adolescentes? Ok. Entonces, no importa en qué momento hay que hacernos estas preguntas. ¿Qué es lo que yo, en esta escuela que somos, la familia, cómo les vamos a enseñar que sean, cómo queremos que sean? Y ojo, porque muchas veces queremos que sean como nosotros no pudimos ser. Como nosotros queremos darles lo que ellos, o sea, queremos que ellos sean como nosotros no fuimos, o queremos darles las oportunidades que nosotros no tuvimos y a veces no es lo que ellos quieren. Entonces, todo eso lo necesitamos platicar con nuestra pareja, de preferencia antes de casarnos, si no, ya cuando van a llegar los niños, y si no, que ya hayan llegado. ¿Qué es? ¿Cómo queremos que sea nuestro hijo? ¿Por qué? Porque hay que trabajarle todos los días para eso. Y es el trabajo más importante que hay en nuestras vidas. Esa escuela que estamos formando. La escuela de los papás no tiene vacaciones, no tiene aumentos de sueldo, no tiene sindicato, no tiene días de descanso. O sea, todos los días de la semana, todos los días del año, tenemos que trabajarle. Y durante por los 18 años de cada uno de nuestros hijos. Entonces, pues, sí necesitamos tener claridad de hacia dónde los vamos a llevar, porque es una escuela de todos los días, a todas horas. Y además, es una asociación, una organización que tiene dos jefes. El papá y la mamá, estén juntos o estén separados. Entonces, es complejo. Es complejo porque nos cansamos. Todos nos cansamos. No hay quien no se canse. Y todos podemos estar muy contentos con nuestros hijos y sin embargo, a veces estamos agotados. No a veces, muy frecuentemente. Y muchas veces queremos tirar la toalla. Y muchas veces decimos, ya no puedo más, y de todas maneras vamos a amanecer al día siguiente y ahí van a estar. Y es humano, ¿no? Es humano que nos cansemos, es humano que nos desesperemos y es humano que queramos tirar la toalla. Por más preparados, energéticos, por más que seamos, hay momentos en que decimos, ya no puedo más. Me acuerdo una vez, tengo una amiga que tuvo 4 hijos en 3 años, porque primero nació uno, a los 3 meses se embarazó del siguiente, al año se embarazó y tuvo cuates. Entonces me acuerdo que decía, no quiero llegar a mi casa. Lloraba y lloraba. Y yo decía, pues no te morías por tener hijos, sí, pero ya no puedo más. Y su marido le decía, pero ¿de qué te quejas? Y decía yo, es que ya no puedo más. Decía, no puedo más yo.
decía, en mi trabajo, con todos los problemas que tengo en el trabajo. Y es que el trabajo de criar niños, y más ahora, cuando los dos papás trabajan por lo general, o aunque no trabaje la mamá, el ser mamá es un trabajo de tiempo completo. Si trabajan, como todas las que están aquí porque trabajan, entonces pues es doble, ¿verdad? Entonces, bueno, es como ser como Superman para poder educar hijos en estos tiempos, tener esa escuela adentro de la casa y además manejar la situación que tenemos con la pareja. Entonces es un circo de muchas pistas. Entonces, ahí, o sea, como lo deseable es que con toda esa complejidad seamos lo más funcionales posibles, porque eso es lo que va a hacer que nuestros hijos también tengan las herramientas para ellos tener familias funcionales el día de mañana. Entonces, bueno, así está el rollo. Entonces, este es el contexto, ¿no? Y con todas estas preguntas en donde hay que educar. Y la educación es algo de todos los días. ¿Por qué? Porque estamos educando aunque no hablemos. Estamos educando con nuestras conductas. Estamos educando. Los niños, los hijos nos ven a nosotros como en la pantalla grande, como si nosotros estuviéramos en una película y ellos nos están viendo. Y todo lo que nosotros hagamos o digamos, ellos están aprendiendo de eso, aunque no digan nada, pero ellos están viendo y dicen, así es como hay que hacer las cosas. Si los papás resuelven los problemas deprimiéndose, ellos van a decir, esa es la forma como hay que resolver. Si los papás son luchones, dicen, esa es la forma como hay que enfrentar las cosas. O sea, lo que sea, los niños están viendo cómo uno hace las cosas. Cuando van a la escuela, ahí tienen otro modelo, ¿no? En los maestros. Pero el primer modelo que tienen y el que van a tener todo el tiempo es el de su casa. Entonces, para formar personas, pues nadie, aunque sea el trabajo más importante que tengamos en la vida, nadie nos enseña cómo. Entonces es un trabajo de ensayo y error. Estamos ensayando y decimos, no, así no es, y corregimos. Y otra vez, y corregimos. Y con el primero, pues echamos a perder todo. ¿Verdad? Los chiqueamos, los sobreatendemos, o sea, hacemos un montón de cosas porque no sabemos cómo. Ya con el segundo y el tercero y así, pues entonces ya sabemos un poco más del caminito. Pero evidentemente que cada uno de los hijos es diferente. Entonces, pues estamos con cada uno también ensayando diferentes cosas. Y cometer errores es inevitable, inevitable. Más adelante, pero me voy a adelantar ahorita, a veces tenemos como ese deseo de que ante nuestros hijos parecer perfectos, como si nosotros supiéramos todo. Y no, algo que nosotros necesitamos comunicar a nuestros hijos es que no somos perfectos, que también nos equivocamos, que también nos preocupamos, que también lloramos, que también sentimos los mismos miedos que ellos sienten. Cuando nosotros nos erigimos como en la autoridad que todo lo sabe y todo lo puede, no nos funciona. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, cuando nosotros tenemos hijos, tenemos la oportunidad de aprender junto con ellos. Cada uno de los hijos nos presenta una oportunidad de aprender más de nosotros mismos al estar viendo cómo los guiamos a ellos y cómo les enseñamos a ellos. Porque nuestros hijos, cada uno es un universo distinto. Cada uno de nuestros hijos tiene como un paquete de diferentes cualidades,
habilidades, talentos y a veces tienen características especiales, ¿no? Por ejemplo, los niños que son especiales, los niños que tienen problemas de atención o de aprendizaje, cualquier cosa que nuestros hijos tengan, o a veces pues que el que no necesitó que lo llevemos al doctor porque camina chueco y el otro porque no habla bien y el otro porque no ve bien y así, ¿no? Cada uno trae algo que nos obliga a que nosotros nos estiremos un poquito más, porque eso nos toca a nosotros, o sea, nos toca el corazón a nosotros. Me refiero, cuando tenemos a un niño que es el más difícil de la familia, en todas las familias hay alguno, eso nos obliga a revisar todo esto. Con este niño o con esta niña, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo nos vamos a relacionar todos con él? Y generalmente esos niños son los que hacen crecer a las familias. Son los que hacen que nosotros venzamos muchísimos miedos, que nosotros vayamos más allá de lo que estamos dispuestos a ir, porque son un reto para nosotros. Hay niños que parecen como que son muy fáciles de educar y otros que son mucho más complicados de educar. En todas las familias, si ustedes ven, si no tienen un niño así, ¿quién tuvo hermanos que tuvieron alguna característica? Que ese era el que hacía que toda la familia se preguntara, ¿y este qué? Entonces, en todas las familias hay alguien que tiene un problema de adaptación o una dificultad de adaptación o tiene una característica especial que obliga a que el sistema se reacomode de una manera distinta. ¿Qué pasa si el sistema no se reacomoda? Se vuelve disfuncional. Entonces, por eso necesitamos estar muy atentos a las características de cada uno de los hijos y poder hablar. Piensen cada uno de ustedes en sus familias de origen, ¿qué es lo que a ustedes les parece que aprendieron, que les gustó de sus familias y que ustedes quisieran o están haciéndolo de la misma manera? Que sí les gustó, que les parece valioso de sus familias. Quienes tienen niños chiquitos, imagínense que los niños chiquitos les pudieran decir, mamá o papá, me gustaría que esto no fuera así. Lo que pasa es que los niños chiquitos, sí lo pueden decir, esto no me gusta, ¿no? Como dicen los niños. Pero nosotros decimos, ay, bueno, pues ni modo, así se va a hacer y ¿no? Entonces, y bueno, y los adolescentes, pues bueno, nomás nos dicen, esto no me gusta y les vale gorro lo que nosotros opinemos, ¿no? Porque esa es la característica de los adolescentes. Los adolescentes, por definición, los adultos les caemos gordos. Y lo que más quieren los adolescentes es no parecerse a esos adultos que les caen gordos. Entonces, todo lo que nosotros digamos a un adolescente que nos cae gordo, podemos tener la seguridad de que exactamente eso es lo que van a hacer, porque lo que quieren es decirnos, pues eso que me cae tan gordo de ti es lo que voy a hacer. O sea, voy a hacer lo contrario de lo que tú quieres que haga. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando son adolescentes, lo que quieren es diferenciarse de los adultos. Entonces van a hacer exactamente lo que nosotros no queramos que hagan. Y tenemos que estar preparados para eso cuando son adolescentes. Cuando son niños, los controlamos. Medio, ¿no? Porque ahorita a los niños chiquitos ya tampoco, he visto que tampoco los controlan tan bien los papás. Entonces, bueno. Ok. ¿Cuáles son las diferentes crisis de las familias? ¿Hay alguna de esas por las que ustedes están pasando? No hay nadie que no esté pasando por alguna de esas. Las crisis de la familia se presentan primero cuando la concepción, el embarazo y el nacimiento de un hijo. Quienes están muy jóvenes, tienen niños chiquitos o están empezando a tener familia.
Cuando el niño empieza a utilizar un lenguaje en donde ya se empieza a comunicar, la gente no se da cuenta de la adaptación que tiene que hacer una familia cuando el niño empieza a hablar. Tanto el niño se tiene que adaptar como la familia. ¿Por qué? Porque ahí es cuando nos empieza ahí va a empezar a cuestionarnos a nosotros, no con palabras, sino ahí es cuando tenemos que empezar a definir qué le vamos a decir sobre cualquier cosa. ¿Qué le vamos a permitir? ¿Qué no le vamos a permitir? Y eso implica que ya tengamos bien definido lo anterior. El tercero, el niño establece contacto oficial fuera de la casa, o sea, va a la escuela. Cuando el niño llega a la adolescencia, cuando el niño llega a la edad adulta y abandona el hogar en busca de independencia. Cuando el joven adulto se casa y hay que aceptar a los parientes de la esposa o del esposo en el seno familiar. Cuando viene la menopausia de la mujer. Cuando el climaterio, que es la reducción del nivel de la actividad sexual del hombre y que coincide muchas veces con que está a punto de jubilarse. La llegada de los nietos y la condición de abuelos, y cuando muere uno de los cónyuges y después el otro. Cada uno de ustedes está en alguna de estas. Por lo menos está en una. Como ahora la composición de las familias ha cambiado. ¿Por qué? Porque las parejas muchas ya no permanecen juntas. Pero de todas maneras, al no permanecer juntas, entra otras personas en el contexto del niño o del joven. Y es inevitable, porque si los papás vuelven a formar una pareja, pues eso va a ser un sistema nuevo. ¿Y qué tienen que hacer en ese momento? Pues todavía ponerse más de acuerdo, porque es más complejo. Imagínense para los niños, ¿no? Sobre todo, y eso también tiene que ver con la comunicación. ¿Qué pasa cuando los papás se separan? Como en este caso, se separaron, y entonces el papá sigue formando parte del sistema, aunque la vea una vez al mes. Y en esa vez al mes puede estarle diciendo cosas en contra tuya, ¿verdad? ¿Qué hace eso con los niños? Crea una confusión enorme. Y crea una confusión enorme y es un abuso hacia los niños. Porque los papás exigen lealtades, ¿no? O sea, yo quiero que me seas leal a mí, ¿no? A mi papá. Pero para el niño es un conflicto, pues si yo vivo con mi mamá y otro que también quiere que yo obedezca, si el papá dice, no le vayas a obedecer, es complejísimo. Es complejísimo para los adultos y para los niños. ¿Cómo pueden los niños acomodar esa parte? ¿A quién le voy a ser fiel? Si los niños pudieran decirnos, dirían, no se peleen, ¿no? Aunque tú ya no vivas con mi papá y mi mamá viva con otro, no se peleen y no me manden a mí de mensajero. Que no nada más sucede eso cuando los papás están separados. Cuando los papás están juntos y no se hablan, ¿a quién mandan de mensajeros? ¿No? Ve y dile a tu papá que si me da dinero, ¿no? Ve y dile a tu papá que si te da permiso. Ve y dile a tu papá que no sé qué. O ve y dile a tu mamá. Yo no sé. Ve y dile a tu mamá. Imagínense que ustedes son el niño o la niña. Y el niño dice mi mamá que si me das permiso. Yo no sé. Yo no sé. ¿Eso qué quiere decir? Que no nos pusimos de acuerdo ahí. No nos pusimos de... ¿Cómo de que yo no sé? Claro que sí tengo que saber cuál es la línea que vamos a seguir cuando el niño o la niña pida tal permiso o cuando el adolescente pida tal permiso. ¿Cómo que no sé? Y luego decimos, como papá o mamá, el que dice yo no sé. Pues yo soy un cero a la izquierda, ¿no?
¿No me hacen caso? Pues no. Si repetidamente dijiste, yo no sé, ¿no? Y luego decimos, qué bárbaro, qué niño, qué niña tan majadero, tan igualado. O sea, si nosotros mismos mostramos una falta de autoridad, pues los niños, miren, los niños son, ustedes lo saben, listísimos, ¿no? O sea, es impresionante, pero desde la cuna, aún sin poder hablar, ya nos están manipulando, ¿verdad? ¿Y saben con quién? Saben perfectamente bien a quién van a manipular a través del llanto. Claro que conforme empiezan a hablar, pues entonces ya manipulan a través de las palabras, de los berrinches, de todo, y los adolescentes igual. ¿Con quién se van a aliar? Con alguien con el que se deje. ¿Y saben cuándo se van a aliar? Cuando ven que los papás no se han puesto de acuerdo en esto. Ellos son muy listos. La separación, por otro lado, es de los papás, no de los hijos con los papás. Los hijos tienen todo el derecho a tener una relación con sus papás y los papás con sus hijos. Entonces, ¿qué pasa cuando los hijos descubren que hay uno a quien yo puedo manipular? El otro no, pero este sí. Voy a hacer alianzas. Como hijo, voy a hacer alianzas con el que me deja hacer lo que yo quiero. Y ese que me deja hacer lo que yo quiero, me deja hacer lo que yo quiero, porque teme perder mi cariño. Cuando nosotros somos demasiado permisivos es porque tenemos miedo de perder el cariño de los hijos. Entonces, el cariño de los hijos no tiene que ver con los permisos, pero tiene que ver en la medida en la que necesitamos poner los límites. A cualquier edad necesitamos poner los límites y no por eso nos van a dejar de querer, sino que nos van a querer más. Cada quien desempeñamos un rol, un papel adentro de la familia. Y depende de cómo vivamos ese rol, nos va a ayudar como hijos, como miembros de la familia, nos va a ayudar más o menos para construir nuestra autoestima. Aquí les puse un ejemplo. Por ejemplo, hay veces en que los hijos asumen roles que no les tocaban. Y probablemente a algunos de ustedes les tocó eso en sus familias. Por ejemplo, si un papá se enferma de alguna enfermedad por la cual ya no puede trabajar, el hijo mayor asume el papel del papá. Y lo asume porque la mamá se lo pide. O a veces lo asume él solo y otras veces la mamá lo va llevando hacia allá. Como tú eres el grande, tú vas a cuidar a tus hermanos y tú me vas a ayudar a educarlos. O tú vas a trabajar y me vas a ayudar a mí. Entonces, ¿qué está pasando en ese momento? El hijo está asumiendo el rol del marido que está enfermo, que es un rol que no le corresponde al hijo. Entonces, eso va a modificar a la persona. Chequen ustedes si alguien asumió un papel que no le correspondía en su familia. O por ejemplo a las niñas, ¿no? Pues a ti te toca atender a tus hermanos. Es un rol que no le corresponde atender a sus hermanos. Pero nosotros le ponemos ese rol. Y eso que va a pasar después, eso va a repercutir en su autoestima. O sea, yo estoy para atender a los hombres. Entonces, así es como vamos. Cuando nosotros estamos en esta parte, eso es parte de lo que vamos a definir cuando estamos educando a los hijos. ¿Cómo vamos a distinguir el rol? ¿Qué es lo que le vamos a hacer a la niña que haga y al niño que haga? ¿Cómo los queremos formar? En alguna ocasión me tocó un papá muy joven que
que decía, yo no le cambio los pañales a mi niña porque eso no me toca y porque es algo que tiene que ver con la sexualidad. O sea, él mismo tenía miedo de que si le cambiaba los pañales a su niña, estaba como tocando a la niña como no debía tocarla. Entonces él no cambiaba pañales. Entonces, ¿qué estamos con nuestros hijos? ¿A qué los estamos pidiendo que hagan unos y que hagan otros? Y si los niños pudieran hablar y preguntarnos, pues entonces, ¿qué les contestaríamos? Porque aunque no platiquemos, como les dije la vez pasada, es imposible no comunicar. Aunque no hablemos, estamos comunicando algo. Estamos transmitiendo valores a través de lo que como somos nosotros. Es imposible que no. Y aquí también les pongo un ejemplo de una niña por ejemplo, si la mamá escucha a la mamá que habla por teléfono y le dice, no voy porque me siento mal, ¿no? Y no se siente mal, simplemente no quiere ir. Y la niña se va a jugar, la niña de 5 años, y le dice la mamá, vente a la casa, no voy porque me siento mal. Entonces la mamá dice, niña majadera, vente para acá ya. Si nosotros no le explicamos a la niña que nosotros estamos usando eso para no ir con la señora, la niña no tiene manera de entender por qué la mamá sí puede decir eso y ella no. Porque si la niña está divertida jugando y la mamá le dice vete, no, porque me siento mal. ¿No? Pues para ella diría, pues si mi mamá lo hace, ¿por qué yo no lo hago? Entonces para ella sería muy difícil entender. ¿Y por qué me regaña por eso? ¿No? ¿Por qué me regaña si ella sí lo hace? Entonces, ¿por qué ella sí lo puede hacer y ella no? Son mensajes que si nosotros no aclaramos, causan una gran confusión en los niños. ¿Qué de las cosas que decimos así, nuestros hijos estarán preguntándose o estarán diciendo así se hace? Entonces, nosotros, ¿en qué no somos congruentes y que nuestros niños están aprendiendo? Y que después nosotros no digamos, ¿por qué eres así? Porque todo tiene el origen en lo que nosotros les enseñamos y a lo que nosotros les dijimos, aunque no se ha hablado, que así es como se hacía. Entonces, ¿cuántas de las cosas que nosotros hacemos no quisiéramos que aprendieran? ¿Y cómo el niño o la niña va a distinguir si no se lo decimos que eso no se hace así? Y entonces ahí entramos con la parte de dejar el papel de yo soy el perfecto o la perfecta, ¿no? O yo soy la autoridad que nunca se equivoca, y poder decir, mira, hay veces en que yo estoy cansada o no quiero ver a esa persona, pero como no la quiero lastimar, entonces le dije que no puedo ir porque me siento mal. Entonces la niña entendería, si no, no tiene manera de entender. Entonces necesitamos hablar. Pero ¿qué pasa que cuando en una familia no se habla? Pues así se quedaron las cosas, sin entender. Y los hijos no entienden, pero así crecen pensando que, pues, aunque no entiendo, pero así es. Y luego ya cuando son grandes, nos cuestionan por qué hicimos las cosas así, o por qué no hablamos, o por qué no dijimos. Y entonces, pues así establecimos eso. Entonces, cuando nosotros tenemos... ¿Quién tiene 2 hijos? 3.
3? ¿Más de 3? Okay. Más de 3. 1. Bueno. De todas maneras, sea 1, sean 3 o más de 3, es muy complejo. Cuando es 1, pues también es complejo porque es 1. ¿Por qué? Porque toda nuestra atención va sobre ese 1. Cuando son 4 o 3 o 2, podemos dividir la atención, pero si es 1, aunque no queramos, toda la atención va sobre ese. Entonces, en esta complejidad que es el sistema de la familia, le sumamos todo lo que sucede con cada uno de nosotros, o sea, con el papá, con la mamá y con la complejidad de la vida que tiene cada uno, que si el trabajo, que si los problemas en el trabajo, que si los problemas de dinero, que si los problemas de salud, que si... Cada uno nos exige al papá o a la mamá algo distinto. Todos hemos sentido en algún momento, ¿cómo le voy a hacer para darle gusto a cada uno? Y figurativamente es cuando nos jalonean para un lado y cuando nos jalonean para otro y cuando nos jalonean para otro es cada quien quiere algo para sí. El niño chiquito, el marido, el niño más grande, cada quien. Entonces llega un momento en el que alguno de los dos papás, el que esté más jaloneado, dice, ya no puedo. Ya no puedo. Aquí le doy gusto, no le doy gusto a nadie. ¿Verdad? Y nos sentimos súper desesperados porque ya no podemos manejar la situación y decimos, ¿cómo le voy a hacer? ¿Y qué pasa si ese jaloneado o jaloneada se cierra y dice, pues si me acerco para allá suena. ¿Qué pasa con ese si se cierra y dice, ay ya? Pues se rompe la comunicación. Pero esa situación es la más normal del mundo, ¿sí o no? Porque a todos nos pasa, todos estamos a veces agotados y decimos, ya estoy harta, todo el mundo me pide todo, yo ya no sé cómo darles gusto a todos, ya no sé qué hacer. Y entonces nuestra tendencia es, así como, y sobre todo los hombres, ¿no? A decir, ya. ¿Qué pueden decir sobre eso las mujeres? Es más común que los hombres se puedan dar el permiso de decir, ya, déjenme en paz, quiero mi espacio, ¿verdad? ¿Sí? Porque es más común que lo hagan los hombres. Porque la mamá, aunque quiera decir, pues yo ya me encierro en mi cuarto y nadie me moleste, pues en ese momento van a llegar los hijos a tocar a la puerta y no le va a quedar de otra más que salir y atender, ¿verdad? ¿Y por qué? Pues porque tiene que equilibrar el sistema. El sistema se tiene que volver a equilibrar. Entonces la mamá dice, pues aunque esté yo harta, dejen a su papá en paz, no hagan ruido, déjenlo ver el fútbol, pues que, ¿no? ¿Sí? Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese momento cuando nos sentimos jaloneados? Hablar. O sea, lo importante es que no dejemos de comunicarnos y no que nos dejemos de comunicar, o sea, y no nos comuniquemos enojados, porque ¿qué sucede si para imponer nuestra autoridad nos enojamos y decimos, ya, déjenme en paz? Ahí no hay manera de que nos comuniquemos y que digamos, vamos haciendo las cosas de otra forma. Eso es una familia funcional. Quienes se ponen y se sientan y digan, estoy muy cansado o muy cansada, no puedo con la presión de ti, es poderlo hablar. ¿Y qué vamos a hacer para poder solucionar? Entonces necesitamos hablar. ¿Y por qué nos cuesta tanto trabajo hablar? Porque ¿qué pasa si yo le digo a mi marido, estoy
Marta, y lloro. Ay, otra vez llorando, ¿no? Entonces necesitamos poder hablar, sentarnos a llorar. A llorar, sentarnos a hablar. Y entonces, ¿quiénes son los primeros que tienen que hablar? La pareja. La pareja es la primera que se tiene que sentar a hablar. Pero nos cuesta trabajo hablar sobre lo que nos decepciona, sobre lo que nos desilusiona, sobre lo cansados que estamos, sobre nuestras emociones que no sabemos qué hacer con ellas. ¿Se acuerdan que la vez pasada les decía yo? Necesitamos poner un espacio en donde decir, ahorita vamos a hablar, y en donde podamos hablar como adultos, en donde respetemos lo que el otro es. Porque ¿qué pasa si decimos, ay, ya vas a empezar otra vez? ¿No? Eso corta la comunicación. Cuando no tenemos una comunicación fluida, ¿es por qué? Porque no queremos mostrarle al otro quién somos o qué nos pasa. ¿Por qué? Porque el otro no nos va a abrazar diciendo te entiendo. La palabra mágica con nuestras parejas es entiendo cómo te sientes. Entiendo cómo te sientes. Los hombres, si sus esposas o parejas les dijeran, cuando ustedes se sienten más abrumados, presionados, enojados o lo que sea, si sus parejas les dicen, entiendo cómo te sientes, ¿es una buena respuesta? Entiendo cómo te sientes. Si pudieran decirle aquí, o sea, porque todos compartimos las mismas broncas, ¿no? Aquí no están los esposos y las esposas de ustedes, pero todos compartimos lo mismo. ¿Cuáles serían las palabras que ustedes quisieran escuchar de sus parejas cuando ustedes necesitan hablar? Que ellos les digan algo. Entiendo cómo te sientes. ¿Qué más? Dejemos que los hombres nos digan. ¿Cuáles serían las palabras que esperarían de comprensión que les dijeran sus esposas o parejas? No te preocupes. No te preocupes. ¿Qué más? ¿Cómo? Confío en ti. Ajá. Confío en ti sería la gran cosa que pudiéramos decir las mujeres. Confío en ti, no te preocupes, entiendo cómo te sientes. ¿Qué más? ¿Qué más quisieran los hombres escuchar? Podemos salir adelante. Podemos salir adelante. Sí. ¿Se fijan qué diferente sería eso si así pudiéramos platicar, en donde la pareja nos dice, entiendo cómo te sientes, podemos salir adelante, vamos a buscar soluciones juntos, vamos a ver cómo le hacemos? Todos los problemas tienen soluciones, no nomás una, sino muchas. Ahora, las mujeres del grupo, ¿qué quisieran escuchar de sus parejas o sus maridos cuando ustedes se sienten mal por alguna razón? ¿Qué quisieran escuchar? Vámonos. Corto ahí. Para que les aquí arrojemos luz. ¿Qué? ¿Cuáles son las palabras? Estoy contigo. Muy bien, ¿qué más? Vamos a ver cómo lo solucionamos. Tome nota, ¿eh? ¿Qué más? Vamos a decir los mismos. Casi son las mismas. Nos vamos a ayudar. Esto es en vez de cuál. Nos vamos a ayudar en vez de qué. No, en vez de lo que a veces recibimos. ¿Qué es? ¿Cuál es? Ya vas a empezar.
O sea, otra vez lo mismo. ¿Se fijan? Es nada más una cuestión de palabras y de actitud. Otra vez lo mismo. ¿Qué pasa cuando, a ver, mujeres, qué pasa cuando nos dicen otra vez lo mismo? Se cortó la, no hay manera de seguir, ¿no? ¿Y qué es lo que sigue? ¿Cuál es acto seguido después de ya vas a empezar? Te vas, ¿verdad? Te vas. Y fíjense cómo es de complicado. ¿Cuáles son los pasos? Aquí está la situación, que es lo que sucedió. Pero como en un proceso, los que diagraman los procesos. Luego, la esposa, que es quien, vamos a poner aquí, esposa, le dice al esposo tal cosa. Y el esposo dice, ya vas a empezar. O cualquier variante de eso. Cualquier cosa que se le parezca. ¿Qué pasa? Se va. ¿No? O sea, porque no se puede quedar ahí después de que, ya vas a empezar, ¿no? O puede ser que sí, empiece, ¿no? Y empieza, pero así como matraca. Entonces, pueden ser de dos. O empieza como matraca y entonces el hombre dice, bye. Bye. Y acá, bueno, esta variante, ¿verdad? Bye. Acá se va ella. O sea, en cualquiera de los casos se cortó la comunicación. Y ya. Y no se hablan. ¿En dónde debimos haber cortado el proceso? Aquí, ¿verdad? Esta es la situación, y entonces el marido le dice, o al revés, dice, entiendo cómo te sientes, o vamos a salir adelante juntos, o cualquier respuesta. Aquí, pero nos echamos todo esto. Y luego es bien complicado estando aquí y estando acá. Y ahora, ¿cómo le voy a decir para contentarlo o contentarla? Entonces, bueno, flores estaría buenísimo, pero entonces decimos al hijo, ve y dile a tu papá que ya vamos a cenar. Entonces aquí está el hijo en medio. Y es el mandadero. ¿Y todo por qué? Porque no lo paramos acá arriba y dijimos, yo te entiendo, vamos a ver cómo lo solucionamos. Entonces ya, y entonces el hijo, ¿ustedes creen que el hijo quiere ir de mandadero? Claro que no, no quiere ir. Pero nosotros, cualquiera de los dos, lo estamos mandando. Cuando hubiera sido lo sano, funcional, es acá. Acá se soluciona entre los dos, no acá. ¿Se fijan cómo acá ya es mucho más complejo? Y sin embargo parece que nos gusta la complejidad. Porque generalmente nos metemos en esta dinámica. Y luego, ¿cuánto tiempo nos cuesta para volvernos a decir? O sea, para sentarnos a platicar, que sería lo que sigue. Que bueno, ya tu papá se enojó o tu mamá se enojó. ¿Cómo lo voy a contentar? Eso en el mejor de los casos. ¿Cómo lo voy a contentar? Pero ¿qué pasa si no hay eso? Eso se empieza a convertir en una zanja, en una grieta en la comunicación. Y así es como se van deteriorando las parejas. ¿Por qué? Porque no hablaron acá. Entonces hay que aprender a parar las cosas cuando es el momento. No, pero yo no le voy a decir ahorita que no sé qué. Eso es precisamente el que una pareja pueda funcionar, es decir, pues aunque ahorita me cueste muchísimo trabajo, pero ahorita
voy a hablar. Acuérdense, no en el momento más enojado, pero sí voy a hablar. Voy a hablar. ¿Por qué? Porque si no se acaba deteriorando todo lo otro. Y cuando no hablamos, y no hablamos, y no hablamos, y no hablamos, y no hablamos, ¿qué pasa? La relación se va deteriorando. Y luego decimos, ya no lo quiero, o ya no la quiero. Y no es que ya no lo queramos, sino simple y sencillamente que dejamos que esto se ahondara tanto que ya no sabemos cómo retomar el hito de la comunicación. ¿Y todo por qué? Porque yo no voy a dar mi brazo a torcer. No lo voy a dar a torcer. Entonces es un juego de poder. A ver quién gana. A ver quién gana. ¿Y quién gana? Nadie. Nadie gana. Nadie gana. Todos pierden. Porque finalmente, si yo gané, porque el otro o la otra vino a pedirme perdón y digo, ya ven, ya gané. Pues no gané nada, que gané. Nada. Porque a la siguiente vez, pues entonces va a ser el otro y así, ¿no? Entonces es un juego de poder. Y los niños, así, viendo para un lado y viendo para el otro, y viendo para un lado y viendo para el otro, en medio. Y entonces, eso que nosotros soñábamos para nuestros hijos y para lo que nos preguntamos, ¿cómo quiero que sea? ¿Cómo quiero que se relacione con los demás? Pues se va al cañón. Porque precisamente si nosotros podemos contestar esas preguntas que planteamos al principio, eso implica que entonces nosotros cómo vamos a ser como pareja, para que el niño o la niña o los niños salgan como nosotros queramos. Pues eso implica que le enseñemos que hay que platicar, que hay que abrir las cosas, que nos equivocamos, que nos sentimos mal, que somos personas que sentimos lo mismo que los niños, que a veces sentimos miedo, que a veces sentimos enojo, que a veces podemos desorientarnos o qué sé yo. ¿Por qué? Porque somos humanos. Y cuando les enseñamos a los hijos que eso es ser humano y que eso es ser persona, ellos dicen, ok, les damos permiso de ser quienes ellos son. Pero necesitamos todo eso hablarlo. Y es raro que las familias se sienten a hablar. ¿Cuándo es cuando hablan? Cuando hay una mega crisis y van al psicólogo. Entonces ahí van todos, terapia de familia. ¿Se lo hubieran podido evitar si desde el principio hablan? Entonces todo tiene un efecto en los hijos. No hay nada que no. Entonces los valores. Los valores es una cuestión muy importante porque los valores atraviesan todo. ¿Qué es lo que yo considero valioso? ¿Qué es lo que yo considero como sentido de responsabilidad? ¿Qué es lo que considero como respeto? ¿Qué considero como lo que es justo? Y son subjetivos porque lo que para mí es responsabilidad, para cada uno de ustedes me puede dar una definición distinta de lo que es responsabilidad para ustedes. Si yo ahorita les pidiera que cada uno me dijera lo que es respeto, cada quien me va a decir algo diferente. Entonces, los hijos tienen que saber, ustedes qué entienden por respeto, qué entienden por responsabilidad, qué entienden por disciplina, o sea, qué entienden por cada cosa. Es importante decirlo y hacerlo porque los valores se viven. Si no, hay una contradicción en cómo nos ven hacer las cosas y cómo lo que decimos. ¿Cómo resolvemos cada quien nuestros problemas? Si nosotros decimos hay que ser centrado, sereno, hay que pensar las cosas, pues así hay que ser.
Si no, ellos van a aprender que hay que resolver las cosas a gritos. Entonces, eso tiene que ver, los valores, con lo que nosotros vivimos. Pregúntenle a sus hijos qué opinan de hablar con ustedes cuando cometen errores. Imagínense que ustedes cometen un error y les preguntamos a los niños, ¿y cuando tu papá y mamá cometen errores, puedes hablar con ellos? Uno, mi papá nunca reconoce un error. ¿O sí? Sí, mi papá reconoce sus errores. Sus hijos no están ahorita aquí. ¿Qué dirían de eso? Cuando mi papá reconoce sus errores, o mi mamá, cuando comete un error, lo reconoce. Así les enseñamos a los hijos que las gentes no somos perfectas y que nos equivocamos y no pasa nada. Y a veces nosotros tuvimos papás que parecía que nunca o querían darnos la imagen de que ellos no cometían errores o que no había que cuestionar su autoridad. Y entonces no podíamos decirles nada. Quien haya tenido papás así, piense en si está repitiendo ese mismo patrón o no, en donde no permite que sus hijos lo cuestionen. Mi mamá sí me decía, a mí no me cuestiones nada, porque soy tu mamá, soy tu autoridad, y a mí no me cuestiones. Y yo decía, pues yo no estoy viendo que así esté padre, ¿no? Pero no me cuestiones. Y puedo decirles que considero que mi mamá era una mujer que quería avanzar, y sin embargo me decía eso, a mí no me cuestiones. Nuestros papás también pueden ser así, ¿no? A mí no me cuestiones, aquí se hace como yo digo. Entonces, nosotros necesitamos enseñar a los hijos a tomar su propio poder personal para poder decidir. ¿Cuántas veces nosotros decidimos por ellos? Sean chiquitos o sean grandes, nosotros queremos decidir por ellos. Y yo veo que los niños chiquitos de ahora, desde chiquitos dicen qué quieren, ¿verdad? Desde chiquitos nos dicen que, hasta con la ropa, lo que quieren comer, todo. Todos nos quieren decir que los límites, como veíamos hace ratito, a veces nos da miedo poner límites. A los niños chiquitos, si no les ponemos límites, ¿qué va a pasar? En la adolescencia no se los vamos a poder poner. Y los límites tienen que ver con las alianzas que hemos establecido. Si establecimos alianza con algunos, a esos no queremos ponerles tantos límites. En general, yo veo que a los papás les da miedo como caerles gordos a los hijos o perder el cariño de los hijos. Uno no pierde el cariño de los hijos a menos que uno haga barbaridad y media. Pero si no, los hijos van a agradecer. Así como cuando dicen las abuelas, a este niño le falta una nalgada, ¿no? Las está pidiendo a gritos. Esos son límites. Cuando llegan a la adolescencia, necesitan límites. Por más que ellos quieran diferenciarse de nosotros, necesitan límites. Y sobre todo en el contexto de hoy. Hubo un momento en el que me tocó estar en la formación de jóvenes como de quinto y sexto de primaria. Y a esa edad empezaban con que si me pongo el tatuaje, me pongo los aretes, si voy a fumar, que es lo que enfrentamos con los adolescentes. ¿Alguien está en ese punto? ¿No? Bueno, sí. Ok.
Y me acuerdo que quienes nos formaban a nosotros para poder formar a los chavos, decía, mientras su columna vertebral, o sea, sus valores estén bien, ellos podrán jugar con ciertas, como moverse en cierto rango, ¿no? Pues que se pongan el tatuaje, que se pongan el arete. Pero si está bien su estructura, porque toda la educación anterior estuvo bien, ellos evidentemente que van a rebelarse, pero van a regresar a lo que conocen. Lo malo es cuando su autoestima es baja, cuando no tuvieron límites, cuando su estructura no está bien, es cuando agarran el caminito equivocado y le siguen por ahí. Yo tuve un hijo que a los 16 años me dijo, mamá, ¿te azotas si fumo? Y entonces le dije, pues el que se debería azotar eres tú. Le digo, porque es tu cuerpo, ¿no? Si tú quieres dañar tu cuerpo, pues adelante. Nada más a mí no me fumes enfrente porque yo sí quiero cuidar mis pulmones, ¿no? Luego, entonces dije, pero sí quiero ver que fumes, porque sé que afuera vas a fumar, entonces si fumas afuera, pero yo quiero saber que lo estás haciendo y que no necesitas esconderte. Pues fumó, como nunca le dije nada, pues al ratito lo soltó. Otra vez llegó y me dijo, mamá, ¿me puedo poner un arete? Y entonces le digo, pues, porque yo ya había cachado que agarró un anillo mío, así un anillo de plata, lo cortó y se lo ponía de arrancada y se lo ponía cuando acababa de salir de la puerta, ¿no? Entonces ya había visto que andaba de arete. Entonces un día me dice, mamá, me quiero poner un arete. Entonces le digo, bueno, nada más que me vas a hacer un favor. Te vas a poner un arete aquí y otro aquí. Y una cadena de aquí para acá. ¡Ay, no, qué horror! Le dije, solo así. Entonces, pues se lo puso un rato, ¿no? Luego otra vez me dijo, mamá, me quiero pintar el pelo de morado. Pues píntatelo. Pero nada más un día. Perfecto. Se echó violeta de cristiana, ¿no? Y con eso se pintó el pelo. Bueno, pues le duró un mes. Él quería que nada más le durara un día, le duró un mes la violeta. Por supuesto que ya no sabía cómo hacerle para quitarse el pelo morado. Entonces, bueno, a lo que voy es con que mientras sean esas cosas, ¿no? Que si el pelo es morado, que si el tatuaje que ahora es inevitable, que si el arete, pero están experimentando lo que ellos necesitan experimentar para diferenciarse de nosotros. En la medida que nosotros nos pongamos los resistentes a eso es exactamente lo que van a hacer, y lo van a hacer con mayor intensidad, con mayor, así, ahora le voy a dar en la torre por esto. Cuando uno les deja en más libertad, ya no es, pues si no le cae gordo a mis papás, no les cae gordo, ya no es como tanta la resistencia, porque no hay, me está combatiendo todo el día, ¿verdad? Otra me dijo, prométeme, como a los 11 años, prométeme que por ningún motivo me vas a dejar que me ponga un arete en el ombligo. Entonces digo, pues te prometo que no te voy a dejar. Pues fue un día y se lo puso. Le digo, no que no querías que por ningún motivo yo te dejara, y ella fue por su lado, ¿no? Ahorita se da de topes del arete en el ombligo. Pero si yo hubiera estado duro y dale, bueno, pues no más se hubiera puesto uno, se hubiera puesto 5, como el papá de un amigo mío tiene un hijo y dice, ahora sí, ya voy a marcar mi autoridad. Dice, le prohibí a mi hijo que se pusiera el arete número 17. O sea, ya 17, ¿no? Ahora sí, que se note mi autoridad. Pues ya se puso 17, ¿no? Entonces, es una estira y afloja. Igual desde que están chiquitos.
Pero desde entonces es importante sentarnos a ver qué sienten. ¿Qué sienten? ¿Cómo se sienten? En las parejas, ¿cómo te sientes? Y si nosotros podemos hacer eso con la pareja, lo vamos a poder hacer con los hijos. Si no, no lo vamos a poder hacer. Y claro, los adolescentes cuando decimos, ¿qué tienes? Nada, ¿no? Ahí sí nos va a decir nada. Pero igual, si con la pareja le decimos, ¿cómo estás? ¿Qué sientes? Nada. Pues no hay manera. Pero si nos sentamos y ponemos las bases para decir, no, yo sé que sí tienes algo, que estás preocupado, preocupada, y me gustaría que me dijeras para poderte ayudar, es diferente. Entonces todo está en que podamos decir las cosas. Los niños de hoy son diferentes que los niños de antes. Son diferentes de cómo fuimos nosotros. De cómo fui yo y de cómo fueron ustedes. Yo soy la mayor de los que estamos aquí. Entonces, los niños de hoy les permitimos que tengan malos hábitos alimenticios. Porque es más fácil que si nos hacen un berrinche o un taco, ándale, cómete el gansito o las papitas, lo que sea. Entonces, descuidamos esa parte de la alimentación muchísimas veces. Los niños de hoy, muchos tienen déficit de atención, ¿verdad? Vienen como mucho más acelerados y hay que darles una actividad diferente cada 20 minutos y las escuelas no están adaptadas para eso. ¿Qué pasa cuando tenemos un niño que es muy activo en la casa? Nos cansamos muchísimo. Y medicamentos. Ojo con los medicamentos para los niños. Tienen demasiados estímulos ahora, ¿no? Tienen demasiado, que si la tele, que si los juegos, o sea, tienen demasiados distractores y tampoco ponemos límites ahí. Luego, toda la tecnología, ¿no? El celular, el Facebook, todas las maneras como se comunican, y ahora hay riesgos que antes no teníamos. Todo el problema de las drogas. Entonces, solamente si hay mucha comunicación, vamos a lograr que ellos no se metan en conductas de riesgo. ¿Por qué? Porque como en la adolescencia se van a querer diferenciar de nosotros, van a intentar arriesgarse. Y más si es nuestro mayor miedo. Por eso necesitamos estar muy cerca de ellos, platicando con ellos, qué sientes, quiénes son tus amigos, etcétera. Aunque no quieran hablar, pero estar cercanos. Y eso se construyó antes, no se construye en la adolescencia. Pero si no lo construimos, aún en la adolescencia nos podemos acercar. Yo les recomendaría que vean películas con ellos, películas en donde muestren situaciones parecidas a las que ustedes estén viviendo. De esa manera los vamos a armar para la vida. Estando cerca y comunicándonos con ellos, los armamos. Si no, no les estamos dando herramientas para que salgan adelante. Entonces, ¿cómo nos comunicamos? Expresar con palabras lo que significa el uno para el otro y cuáles son sus expectativas. Cheque cada quien si se sentiría cómodo y podría hacer eso. Expresarse con palabras y decir cómo se sienten y lo que significan para ustedes, su pareja y sus hijos. Les voy a compartir una experiencia personal. Yo tengo 4 hijos y por circunstancias de mi vida, cuando mi hijo, el más chico, tenía 13 años, yo tuve que estar viajando muchísimo. Y yo estoy separada de mi marido.
Entonces, en la casa, bueno, una hija estaba fuera, 2 hijos estaban fuera, estudiando en otro lado. La grande estaba estudiando medicina y entonces casi no estaba, y entonces el chiquito pasaba mucho tiempo solo. Y aunque yo llegaba y lo abrazaba y le decía, yo quisiera estar contigo y todo, pero yo tenía que trabajar. Cada semana me tenía que ir a Puebla, porque allá daba talleres. Entonces, así pasaron varios años y él estaba solo. Pero yo sentía que estaba bien. Ahorita tiene 20. A los 19, un día me senté con él y le dije, creo que te hice falta. Y entonces me dijo, no, pero yo entiendo que tú estabas muy ocupada. No me dijo, no, sí tuve suficiente de ti, ¿no? Entonces dije, quiero decirte que no hay nadie más importante para mí que tú. Y se soltó llorando. Mide como 2 metros y lloraba y lloraba. Y entonces le dije, y te pido una disculpa por no haber estado lo que tú necesitabas, aunque tú entiendas que yo necesitaba trabajar y estar fuera, pero yo no pude estar. Y entonces él solito se paró y me abrazó y me dijo, gracias por habérmelo dicho. Yo no puedo cambiar lo que pasó, pero sí puedo hablarlo y explicarle. Y aún a sus 20 años, él necesitaba que yo se lo dijera. A partir de ahí, la relación entre él y yo, que siempre fue buena, pero mejoró increíblemente. A partir de ahí, todos los días va y me abraza y me dice, porque le dije, y quizás no te abracé lo que yo te hubiera querido abrazar. Le dije, pero ahora quiero abrazarte. Entonces, todos los días, él está esperándome que yo llegue para abrazarme. Cosa que antes no hacía. Y a partir de eso, él tiene una novia ahora. Yo siempre decía, ¿por qué no tiene novias? ¿No? ¿Por qué no se relaciona con las mujeres? Le hacía falta esa parte mía, ¿no? En donde yo le pudiera decir, tú eres importante para mí y yo te quiero. Le hacía falta esa parte de sumar, como sanar esa parte para poder tener una relación con alguien. Y ahora sí tiene novia. Pero de todas maneras siempre me espera para decirme, te quiero mucho, y me abraza. Entonces, y yo les puedo decir que fue tanto el tiempo que no lo abracé y que no le dije que lo quería, que no me es tan fácil. No me es tan fácil, porque como que establecimos ese patrón, ¿no? Entonces, tengo que hacer ese esfuerzo todos los días. Ustedes, lo que no hayan hecho, lo pueden hacer aunque les cueste trabajo. Porque sus hijos van a cambiar si ustedes lo hacen. No importa qué edad tengan. Entonces, conserven esa conexión entre ustedes, pareja, y con sus hijos, y conviértanla en una prioridad. Que su prioridad sea eso, comunicarse. Hay familias en las que es un verdadero lujo mostrar el afecto y el amor y el cariño. Es un lujo que nunca se ve en las familias, en algunas. En las que nunca se ve, hay como huecos enormes de afecto. Entonces, que su prioridad sea mantener esa conexión. Enseñarles a manejar sus emociones, a hablar sobre ellas les da seguridad. Eleva su autoestima y los hace que se empoderen ellos mismos. Aunque haya desacuerdo entre los papás, muestren siempre una misma postura para que los hijos no estén dando bandazos y manipulando a uno y a otro, porque también eso genera muchos problemas entre las parejas. ¿Por qué le dijiste que sí, si tú ya sabes que yo no quiero eso? Entonces, muestren una sola postura, porque así los niños no van a poder ir con uno y luego con otro.
y ya después le dicen a su pareja, oye, la regaste, ¿cómo le dijiste que sí? Pero ustedes alíñense con esa decisión. Enseñarle a cada hijo lo que lo hace ser único. A veces tenemos 2 o 3 hijos y como que ahí los tenemos en paquete. Cada hijo es diferente y a cada hijo hay que decirle cuál es su diferencia y lo padre que es su diferencia. Cada uno es único y cada hijo necesita saber eso, porque nosotros se lo estamos diciendo. Cada hijo debe recibir un tratamiento exclusivo para desarrollarse como personas integradas. Si pueden destinar un día a la semana para estar un rato con uno, por decir, me lo llevo al cine o me lo llevo a los juegos, dependiendo de la edad, pero que se vea que nos tiene exclusiva cada uno. Hay un libro que pueden leer si quieren un poquito más ahondar. Digo, hay mucho sobre la comunicación en la familia, pero el que escribió los 7 hábitos de la gente altamente efectiva también escribió uno de las familias altamente efectivas. Y dice que en las relaciones familiares las cosas pequeñas son grandes. Las pequeñas amabilidades recorren un largo camino hacia la construcción de relaciones de confianza y de amor incondicional. Usar frases como gracias, por favor, discúlpame, tú primero, ¿en qué te puedo ayudar? O hacer pequeños actos de servicio por algún miembro de la familia. Encontrar pequeñas maneras de demostrar el amor. Tener detalles. Decir cosas que sea un cumplido, pero que sea sincero, no que digamos cosas que no sintamos. Y apreciar las cualidades del otro. Una familia es el lugar de ensayo en donde ahí podemos ser quienes somos. Cada quien piense en su familia cuando entra a su casa, que si ustedes lo pudieran imaginar como es una experiencia de entrar a su casa. ¿Es algo que les gusta o que no? ¿No? ¿Qué sensación sienten cuando se están acercando a su casa? ¿Quiero llegar o no quiero llegar? Pregúntenles a sus hijos qué sienten de estar en su casa, estar con su familia. ¿Qué sienten? Y si ustedes pudieran ponerle un color, ¿qué color sería esa sensación de entrar a su casa? No me digan, nada más piensen. Si fuera una canción, ¿qué canción sería? De todo lo que vimos, hagan un cambio. Si decía hacer 10, o sea, si quieren hacer 10, no. 1. Porque como les dije al principio, en la teoría de sistemas, si hacemos un cambio, claro, hay que atinarle a cuál es ese cambio. Pero ¿cuál es el cambio que agregaría más valor a su familia? Piensen en 1 y comprométanse con 1. Y cuando tengan el seguimiento con Susi otra vez, platiquen de cómo les ha ido con ese cambio que están implementando. Porque lo más difícil es cambiar, porque nos resistimos al cambio. Entonces piensen en 1 de todo lo que vimos hoy, que les parece que es el que agrega más valor y que les signifique un reto hacerlo. Pues, ¿cuál es ese cambio que pueden hacer? Y claro, es posible que los hijos digan, qué raro está mi papá o mi mamá, ¿no? Ahora que le digo. Y para finalizar, me gustaría que pudieran 2 o 3 como aprendizajes que hayan tenido, que algo que les sirvió, que digan, este 20 me cayó, o esto me sirvió, o ahora veo tal cosa diferente. 2 o 3, nomás para cerrar. Más tiempo con la familia, claro, muy bien. Hablar más con mis papás. ¿Mande? Hablar más con mis papás. Hablar más con tus papás, claro. Ser más expresivo con
hijos? Empezar una conversación desde el entendimiento. Ajá. Exactamente. ¿Alguien más? Tener comunicación. Ser propositivos en los conflictos. Acuérdense que nosotros podemos crear un ambiente que nutre a todos los miembros de la familia o tener una familia en donde se crean conflictos. Y podemos elegir. Aunque ahorita si descubrimos que de alguna manera generamos conflictos, podemos hacer los cambios. Siempre podemos hacer los cambios. Y nos lo van a agradecer todos los que forman parte de nuestro sistema. Pues vamos a dar un aplauso por esta